Buenas tardes, hermanos, hermanas, buenos días. Que Dios me los bendiga ahí donde se encuentran. Gracias por unirse a este mensaje hoy. Y vamos a comenzar esta tarde con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, damos gracias por todos los beneficios que tú derramas en nuestras vidas. Pero por encima de todo, Señor, damos gracias por tu comprensión, por tu amor, por tu perdón. En esta tarde, Señor, en lo que vamos a estar exponiendo de tu palabra, pedimos que derrames de tu espíritu en cada uno de los hogares que se van a estar uniendo a este mensaje. En cualquier momento que sea que se unan, Señor, derrama de tu espíritu sobre ellos para que puedan abrir su mente, abrir sus oídos, escuchar la palabra y entender el mensaje que tú tienes para ellos. Gracias por todas las cosas que tú nos das a diario, por todas las maneras en que tú nos utilizas a nosotros para servir y ser de bendición para otras personas. Agradecidos estamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, a celebrar esta mañana. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, iglesia, en este día estamos celebrando algo grande. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Estamos celebrando el día en que la muerte fue derrotada. Estamos celebrando en que la muerte dejó de existir, en que nuestro Dios transformó todo lo muerto en vida. Y en medio de esta situación en la que estamos, en medio de esta pandemia, en medio del miedo, las dudas y la ansiedad, solo quiero decirte que el cielo no está en pánico. Nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas. Nada de esto sorprende a nuestro Padre. Así que quiero invitarte en este día que tú pongas tu confianza en Él y que celebremos esta mañana que nuestro Dios vive y reina y que lo que Él ha depositado en ti sigue vigente. Así que celebremos juntos.
solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. El futuro ahora veo, porque tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Un fuerte aplauso a nuestro Dios ahí donde estés. Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo con nuestro tiempo de los niños. ¿Se recuerdan que las últimas semanas hemos estado hablando de los libros más cortos de la Biblia? La primera semana hablamos del libro de Judas, que nos aconsejaba mantenernos firmes en nuestra fe para nuestro Señor Jesucristo y tener mucho cuidado con los falsos maestros que nos podían confundir. La semana pasada hablamos de la carta del profeta Abdías, tratando de restablecer relaciones quebrantadas. Hoy le toca la oportunidad a una de las epístolas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 14 cartas o epístolas. ¿Saben la diferencia entre una carta y una epístola? Una carta tiene un sentido más personal, más directa, y la epístola en un sentido más literario, más abierto, algo que puede pasar a la posteridad, que otras personas pueden leer. Aclarado lo que es la epístola y la carta, la epístola más corta del apóstol Pablo, entre sus 14 cartas a distintos pueblos y a distintas personas, es la epístola a Filemón. Tiene nada más que 25 versículos. Rápidamente se recuerdan que el apóstol Pablo no conoció personalmente a Jesucristo, pero sí persiguió, era ciudadano romano, y después de la muerte de Jesucristo se dedicó a perseguir a los cristianos para ponerlos en la cárcel. En el camino a Damasco recibió una luz que lo cegó y la voz del Señor que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Estuvo ciego 3 días, después de lo cual consideró que su trabajo no era perseguir a los cristianos, sino buscar cristianos, predicar la palabra del Señor y hacer nuevos cristianos, convertir nuevos cristianos. Y entonces se dedicó fervientemente a caminar, a predicar, y en su tarea recorrió varios lugares del Asia Menor y llegó a distintas otras ciudades. Y así conoció a Filemón. Pero vamos a ver un video para que vean los personajes de la historia de hoy. Aquí tienen. Filemón era un cristiano próspero de la ciudad de Colosas, en Asia, que había sido convertido gracias a la predicación de Pablo. Uno de sus esclavos, Onésimo, le robó posesiones y huyó a Roma. Mientras está en Roma, Onésimo oye el evangelio de labios de Pablo y se convierte a Cristo. Pablo se complace al tener junto a él a Onésimo, pero sabe que lo correcto es enviarlo a Filemón, quien según la ley romana todavía era su amo. Entonces Pablo envía a Onésimo de regreso con Filemón con una carta. Tíquico lo acompaña para pedir a Filemón que le devuelva la libertad a Onésimo. El libro que lleva su nombre es la epístola que Pablo le envía haciéndole este pedido. Esta epístola Pablo la escribe en su prisión en Roma junto con la de Filipenses, Colosenses y Efesios. La epístola de Filemón fue escrita entre el año 60 y 61 después de Cristo. Esta es la más breve de las cartas de Pablo. El libro de Filemón es una sorprendente analogía de la historia redentora del Evangelio. Pablo le ruega a Filemón que perdone a Onésimo y lo restaure aún más allá de su posición original de esclavo. Ahora él puede ser un hermano en Cristo, útil para todos los miembros de la iglesia. A Filemón se le recuerda su deuda
para con Pablo, pero Pablo ofrece pago por cualquier pérdida en que haya incurrido Filemón. Según la tradición, Filemón aprovecha esta oportunidad para darle libertad a Onésimo. Si te gustó... Es no solamente una carta que le pide a un amigo que le restaure su posesión al esclavo que lo ofendió, que le hizo algo malo, sino también es un proceso, pudiéramos decir, revolucionario para la sociedad. Porque ¿cómo es posible que un cristiano pueda ser dueño de otra persona? Ante Dios todos somos hijos iguales, todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo derecho a la libertad. Esto fue en el año 62 de la era cristiana, mucho antes de que Abraham Lincoln le diera la libertad a los cristianos, a los esclavos, en los Estados Unidos, que fue en el año 1863. Así que esta carta revoluciona la historia y la posesión social de aquella época, donde los amos, principalmente los ciudadanos romanos que tenían dinero, que estaban acomodados, tenían muchos esclavos, y si esos esclavos incurrían en alguna falta, el dueño tenía absoluta autoridad para hacer cualquier cosa que ellos quisieran, inclusive matar a los esclavos, que era una cosa bárbara. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos las mismas oportunidades y a los ojos de Él todos somos hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias te damos porque conocemos tu nombre y aprendemos cada día más de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, deja que la palabra que viene de ti hoy entre en nosotros y nos fortifique y nos enseñe más para poder seguir tu camino sin titubear. Ayúdanos, bendice nuestros hogares, nuestras casas, nuestras escuelas, bendícenos a nosotros personalmente y abre nuestra mente para poder seguir aprendiendo cada día más de ti. En el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene con más historias. Cantas
continuamos con nuestra serie de libros pequeños de gran importancia. Y vamos a estar, en lugar de... la semana pasada pasamos al Antiguo Testamento, comenzamos en el Nuevo Testamento, pasamos al Antiguo y hoy vamos a regresar otra vez al Nuevo Testamento. Vamos a estar hoy en el libro de Filemón. Filemón es una persona que vivía en Colosea, o sea, a donde Pablo escribió la carta a los colonicenses. Y era parte del liderazgo de la iglesia. Y cuando Pablo le escribe esta carta, más bien se la escribe directamente a él. Muchas de las otras cartas paulinas están escritas a la iglesia para que esas personas, todas las personas en la iglesia, todas las personas en esas comunidades de fe pudieran escuchar el mensaje de Pablo, pero esta es escrita directamente a Filemón. Y la razón por la cual es escrita directamente a Filemón la vamos a ver en poco. Pero se trata acerca de una persona llamada Onésimo. Y esa persona había sido esclavo de Filemón y se había ido, y se dice que supuestamente para poder huir tuvo que posiblemente robarse algún dinero o algo que pudiera vender para tener suficiente para dar el viaje, para salirse de donde estaban. Y ya que era esclavo en sí, no tenía dinero, no tenía medios, porque los esclavos, por supuesto, no le pagaban. Los esclavos trabajaban y hacían lo que se les mandaba hacer. Pero para poder huir, para poder escapar, posiblemente se haya robado algo, porque desde donde estaba llegó hasta Roma, que era donde estaba Pablo en aquel tiempo, y empezó a trabajar con Pablo en Roma. Y llega el momento donde ya ha recibido a Cristo, ya ahora trabaja para el Señor, predicando, compartiendo la palabra que Pablo le da, y ha llegado el momento donde tiene que regresar, por una razón u otra, tiene que regresar a su tierra. Y por supuesto va con un encargo de Pablo a que vaya a hacer algo con la iglesia. Pero cuando vaya a hacer lo que va a hacer con la iglesia, se va a topar a Filemón. Y ya que era un esclavo escapado y posiblemente había cometido algún tipo de robo, pues entonces hay cuentas que pagar. O sea, hay cosas que tienen que suceder. Pero oigan lo que Pablo le dice en la carta a Filemón. Vamos a leer Filemón. Filemón tiene 21 versículos, pero vamos a leer el 15 y el 16. Solamente es un capítulo, o sea, una carta corta. Pero vamos a leer, más bien voy a leer del 15 al 19. Así que oigan lo que dice la palabra. Dice: tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando estamos mirando aquí, estamos hablando de que lo que Pablo está buscando es hablar con Filemón. Le escribe esta carta, y posiblemente el que se la haya entregado haya sido Onésimo mismo.
pero le deja saber, él viene y viene de parte mía y yo quiero que tú lo perdones por cualquier cosa que te haya hecho, y si te debe algo, yo te lo pago, yo te lo reembolso. Pero ya no lo vas a recibir como esclavo, lo vas a recibir como hermano. O sea, ya no va a estar por debajo de ti, va a estar a tu mismo nivel. Y como que me da un poco de gracia, digamos, porque si lo que Pablo está haciendo aquí es buscando un acercamiento, un perdón para Onésimo de parte de Filemón, cuando le dice, quiero que lo recibas como tu hermano. Vamos a mirar una cuestión en el libro de Mateo, donde estamos hablando de hermanos. Y qué cosa es lo que dijo Cristo acerca del perdón y los hermanos. Hablando con Pedro, en Mateo 18, el 21 y el 22, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, dijo Cristo, no te digo que hasta 7 veces, dijo Cristo, sino 70 veces 7. Si somos buenos en matemáticas, sabemos que 70 veces 7 son casi 500 veces. Pero, en fin, vamos a profundizar un poquitico más. Ser esclavo en aquellos tiempos no era como ser esclavo en los tiempos al principio de que este país se fundara, donde el esclavo era propiedad exclusiva del amo y el amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo. Ser esclavo tenía más que ver con, habían diferentes razones, o habías nacido hijos de esclavo y por eso eras esclavo, o habías cometido algún delito, a lo mejor un robo, y esa era tu manera de pagar. Estabas endeudado y no podías pagar tus deudas, y por eso también podías pasar a ser esclavo. O sea, habían varias razones. No era solamente que estabas por debajo de este pueblo y te vendían, y los amos podían vender, podían recibir o comprar, y también, desgraciadamente, los amos podían corregir dando golpe o siendo abusivo, porque ese era el esclavo, esa era su propiedad, esa era lo que él... Pero si era un israelita que estaba apropiado de este otro israelita, por una de esas razones, otra razón era si quizás había habido una batalla y el pueblo había perdido, pues entonces las personas de ese pueblo se habían entonces apoderado, o sea, se habían quedado con las personas de ese pueblo y entonces pasaban a ser esclavos de esa persona, de ese grupo, de esa otra comunidad, igual que hicieron los egipcios con los israelitas cientos de años antes. Pero en este caso, lo que estamos hablando es que Onésimo ya no quiere estar y se larga, se va. Y para poder dar el viaje, como dije ya, tiene que robarse algo de valor para que pueda venderlo más adelante y entonces recibir ese dinero para sus gastos. Pero llega a Roma y en Roma se topa con Pablo.
y posiblemente ya se hubiesen conocido en el tiempo que estaba Pablo con esa iglesia. Posiblemente ya era alguien que no necesariamente lo fue buscando, pero se había encontrado con alguien que tenía ya algún tipo de conocimiento, relación. Y ahí en ese tiempo juntos es que Onésimo llega a recibir a Cristo, y no solo a recibir a Cristo, pero que entonces empieza a compartir las buenas nuevas a la par de Pablo. Y una de las cosas que no dije anteriormente, si era israelita que estaba sobre israelita, tenían solamente 6 años para servir como esclavo, y a los 6 años lo tenían que dejar libre. Y aparte de eso, si era el tipo de amo que era abusivo, si le hacía un daño físico permanente, por ejemplo, si le estaba dando golpes y le dio mucho en un ojo y pierde el ojo, pues entonces automáticamente esa persona quedaba libre. Así que habían maneras de salirse de esa esclavitud. Y no sé si Onésimo caía dentro de esa categoría, pero el caso es que se fue. Y ahora llega el momento donde tiene que regresar. Y Pablo escribe esta carta a Filemón diciéndole, va a venir, va a estar ahí, pero no va a ser esclavo, ahora va a ser hermano, va a estar a la par tuya. Diciéndole que va a ser el hermano. Regresando al versículo que leímos el intercambio entre Pedro y Cristo. Si son hermanos, se deben de perdonar. Miren bien, estoy usando la palabra deben, porque nosotros todos entendemos que hay muchas cosas que debemos hacer, pero hay muchas cosas que no hacemos por nuestro propio ego, por nuestro propio orgullo. En fin, de la manera que Pablo escribe esta carta, le está diciendo a Filemón, perdónalo. Si hay alguna deuda, yo la cubro. Y al final de la carta le manda recuerdos a otras personas. La idea es, o se supone que la idea de agregar esos nombres en la carta era porque entonces iba a tener que compartir la carta con esas personas y esas personas iban a ser testigos de la carta. Inclusive el versículo 19, Pablo le dice, escribo esta carta de mi propio puño y letra. Yo soy el que estoy escribiendo la carta, para que no se vaya a pensar quizás que sabiendo la relación que existe entre Pablo y Filemón, que Onésimo se vaya a aprovechar de eso para escribir una carta, falsificar una carta y entonces de esa manera poder estar de buenas con Filemón. El perdón, lo hemos dicho muchas veces, el perdón no tiene necesariamente que ver con la persona que hizo la ofensa. El perdón muchas veces tiene que ver con nosotros librarnos de esa carga. Y en este caso, en el caso podemos mirar a nuestros vecinos, a nuestra misma familia y ver cuántas veces han habido problemas entre nosotros mismos, donde ha habido una discusión y por una razón u otra, la persona no toma la responsabilidad, porque aquí Pablo no le está diciendo solamente a Filemón, lo tienes que perdonar y olvidarte y porque este es mi consentido. Yo me imagino, y hay muchos teólogos también que dicen que posiblemente antes de que Onésimo partiera a regresar a su tierra, Pablo habló con él y le dijo que él iba a abogar por ese perdón, pero Onésimo tenía también que aceptar la responsabilidad de lo que él había hecho, o sea, llegar y pedir disculpas honestamente,
Muchas veces las personas, cuando hay un tipo de desacuerdo o causan algún tipo de dolor, se apartan un rato, un tiempo, y piensan, bueno, me aparto, los dejo tranquilos y en poco ya se le pasa y todo queda en el pasado. Conozco muchas personas que por no tener ese momento de conflicto, ese es su sistema. Tienen una discusión, tienen un conflicto y entonces se distancian, están un tiempo aparte, unos días, lo que sea, y entonces regresan como si nada. Pero la verdad es que la herida sigue ahí, el daño sigue ahí. Entonces, no podemos simplemente decir, perdónalo, y aquí no ha pasado nada, pero sino que la persona que ofendió o causó el daño tiene también que aceptar que sus actos afectaron a otra persona. Así que Pablo habla primero con Onésimo y después le manda la carta a Filemón. Muchas personas muchos líderes, digamos, se han encontrado en un momento u otro en este tipo de viacrucis, en este tipo de conflicto, en este tipo de momento donde quieren tratar de arreglar lo que esté en el aire, quieren tratar de arreglar ese conflicto para que todo el mundo se pueda llevar bien, para poder seguir adelante, para poder trabajar juntos, para poder estar en paz como familia, cualquiera que sea la relación de la cual estamos hablando. Y aquí es lo que está pasando. La persona tiene que reconocer el mal que hizo. O sea, Onésimo tenía que llegar a donde estaba Filemón y pedirle perdón por haberse ido y por haberle robado. Y entonces quedaba de Filemón perdonar lo que había hecho a Onésimo. Entonces, nos ponemos a pensar, o pongámonos, mejor dicho, a pensar. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros mismos una situación en nuestra vida donde alguien ha hecho algo que nos ha afectado y entonces viene y pide perdón? Honestamente pide perdón. No estoy hablando de que viene y te dice, como mis hijas cuando discuten o se pelean y yo intervengo y le digo, pídele disculpa a tu hermana. Y una la mira a la otra y le dice, I'm sorry. Pero uno se da cuenta que no es una cosa sincera. Lo dicen por quedar bien, pero no porque realmente lo están diciendo de corazón. Pero cuando alguien admite que ha hecho algo malo, y la otra persona le otorga el perdón o acepta esa disculpa, uno puede ver una carga que se levanta así de los hombros de la persona y puede cambiarle la vida a alguien. Preparando para hacer este mensaje, me puse a mirar diferentes cosas, ejemplos que podía poner en el internet y me topé con un caso que de verdad me sorprendió muchísimamente. Este caso sucedió hace como unos 5 años, 4 o 5 años atrás. Un joven que su trabajo era entregar pizza, estaba trabajando y la última entrega que tenía que hacer esa noche la hizo en un complejo de apartamentos en la ciudad donde estaba. Y lo que se encontró fue a 3 jóvenes que en lugar de recibir la entrega, lo que hicieron fue robarle y matarlo. El muchacho que murió, lo que tenía apenas eran 20 y tantos años, era jovencito.
uno de los tres, eran tres ofensores, uno de los tres se declaró culpable. Y en el momento, en la corte, antes de que lo sentenciaran, era una mujer jueza, invitó a alguien de la familia que viniera a hablar acerca de la sentencia que se le iba a dar. Y quien pasó al frente fue el padre del muchacho. Y entre las cosas que dijo, lo dijo en un tono muy tranquilo. Le dijo: yo no te guardo rencor. Es más, yo te perdono, porque si mi hijo estuviese aquí, mi hijo te hubiera perdonado también. Yo no te culpo a ti. Yo culpo al diablo, porque el diablo fue la persona o el ser que te llevó a cometer eso. Y yo quiero lo mejor para ti. Yo sé que vas a cumplir una pena, pero yo quiero que antes de que tú te vayas, tú sepas que yo y mi esposa, en nombre de mi hijo, te perdonamos. Y queremos una larga vida para ti. Todo el mundo en la corte, incluyendo el hombre que había participado en la muerte del hijo del hombre. La jueza, todo el mundo lloraba. Y cuando llegó el momento de dar la sentencia, la jueza le dijo al individuo que se pusiera de pie y le preguntó que si tenía algo que compartir. Y el hombre se volteó y se dirigió al padre del muchacho y le dijo: usted de verdad es una persona digna de admiración, porque es una persona muy fuerte para poder darme a mí, alguien que causó daño, darme a mí ese perdón. Yo tengo una hija que apenas tiene 4 años y yo no sé qué haría yo si alguien le hiciera daño a ella. Yo entiendo el mal que yo hice y le doy gracias por el perdón que me ha dado. Y ese intercambio culminó en un abrazo en el medio de la corte y se oían las personas llorando en el público. Hay muchas cosas que nosotros guardamos, muchos dolores y muchas ofensas. Pero debemos de reconocer que nosotros tenemos el ejemplo de Pablo y el de Cristo, quien aún después de haber sido golpeado y maltratado desde la cruz, le dijo a Dios que nos perdonara, porque no entendíamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y aunque yo no estaba presente en aquel momento, me incluyo en las personas que lo llevaron a ese punto, porque reconozco que Cristo tuvo que pagar ese precio por mí. No solamente por las personas que vivieron en aquel tiempo, sino por cada una de las personas que está en el mundo aún hoy, 2000 años después. Porque Él vino para abogar por nosotros delante del Padre, para que cuando nosotros aceptáramos esa relación con Él y llegáramos honestamente arrepentidos delante del Padre, que Él pudiera decirle al Padre: estos son mis hermanos, estos son hijos tuyos, librados
de la esclavitud del pecado, porque me han recibido a mí. Entonces, Señor Padre, perdónalos. Otórgales esa gracia, esa misericordia. Nosotros todos somos Onésimo. No necesariamente esclavo que ha robado, pero todos hemos cometido alguna falta. Y si hay alguien en este momento que siente que ha hecho algún daño y necesita ir y hablar con esa persona a quien el daño le fue hecho y restablecer esa relación, restablecer esa comunicación, honestamente y sinceramente pedir perdón, hágalo, no se detenga, porque esa va a ser una carga que usted se va a quitar de encima. La misma carga que el padre de ese joven le quitó al ofensor cuando le dijo, yo te perdono. Oiga, palabras de gracia que llegaron al corazón. El Señor está esperando para darnos esas mismas palabras a nosotros, para decirnos, cuando nosotros restablecemos esas relaciones, cuando nosotros estamos bien con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, cuando estamos en paz, el Señor puede mirarnos y decir, así es como yo quiero mi familia, en paz. A nadie le gusta estar en medio de incertidumbre, de dolor, de rencor, No hay nada mejor que estar en paz con todo el mundo. Y para poder estar en plena paz, también necesitamos reconocer las faltas que cometemos. No solamente llevarle la cuenta a las personas que nos hacen daño o que han tenido faltas con nosotros, pero nosotros tenemos que reconocer la culpa que nosotros mismos cargamos. Y si alguien viene y nos pide disculpa, entonces también está de nosotros darles el perdón. Sé que van a haber personas que van a decir, pues, pero hay cosas que no se pueden perdonar. ¿En serio? Nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a ser inmolado y clavado en una cruz. Y Él nos pudo perdonar. Hay cosas que llevamos un profundo dolor, pero el perdón nos libra de una manera u otra. De la misma manera que Onésimo pasó a ser de esclavo a hermano. Yo quiero ser hermana de Cristo. Yo quiero seguir siendo hija del Señor. Y tengo que reconocer que lo que Él quiere que yo haga es compartir, ser ese ejemplo de Él y compartir gracia, misericordia y amor con las personas, aún las personas que más me han herido. Y nunca es tarde. Así que pídanle al Señor que los ilumine. Yo voy a tener eso en mi oración para ustedes esta semana. Pero pídanle al Señor que les dé las palabras para pedirle el perdón a las personas a quien se los tengan que pedir. Y también pídale al Señor que ablande ese corazón para que cuando las palabras de otro vengan a disculparse, ustedes puedan otorgarle ese perdón a la persona. Recuerden que el perdón no es para librar a la otra persona, pero para librarnos nosotros mismos. Oremos.
Señor, cada día, Señor, ofendemos, hacemos algo mal, quizás herimos a otra persona y a veces sin hasta darnos cuenta. Pero, Señor, ayúdanos a recapacitar. Ayúdanos a mirar de una manera amplia a todo lo que tenemos delante. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu ejemplo. Y aunque estemos golpeados y aunque estemos maltratados en el momento necesario, ayúdanos, Señor, a perdonar. Gracias, Señor, por la manera en que tú abogas por nosotros. Gracias por el ejemplo que tú nos das de amarnos el uno al otro, de amarnos de una manera especial como familia. Pido, Señor, que si hay personas que están distanciadas, que este sea el momento en que puedan volver a unirse. Si son familias, si son amigos, si hay matrimonios, Señor, que están al punto de la rotura. Señor, que estas palabras que hemos compartido hoy ablanden esos corazones, tanto el del ofensor como el del ofendido. Gracias, Señor, por mandarnos ejemplos de abogados como Pablo y como Cristo. Y ayúdanos nosotros también a ser las personas que traigan paz, a ser las personas que se paren ahí en el centro, mirando a los dos lados y diciéndole a los dos: hiciste mal, reconócelo. Y diciéndole al otro: hizo mal, perdónalo. Y tratando de unir a esas dos personas de nuevo, en cualquiera que sea la relación. Danos las palabras, danos la valentía, darnos la fortaleza de cada día. No solamente de salir al mundo y de lidiar con todos los problemas que nos encontramos ahí, pero de ser luz en la oscuridad, Señor. De abogar siempre por el amor, por la gracia, el perdón y la paz. Gracias, Señor. Infinitas gracias te damos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una bella y bendecida semana. Y la semana que viene nos encontramos en persona en la iglesia. Para aquellos que están aquí en Houston y para los que están fuera de Houston, pues entonces nos vemos a través de Facebook. Pero que Dios me los bendiga. Amén.